es también muy importante como identificar algo. La estadística descriptiva, como una rama de las matemáticas, es una materia que regularmente causa un conflicto en algunos alumnos o algunos estudiantes. ¿Por qué? Porque las matemáticas tienen un peso individual, un peso cognitivo, incluso un peso social como muy fuerte. Es decir, si yo no soy bueno para las matemáticas, pareciera que decimos no soy inteligente. Pero de manera general, todos, absolutamente todos, por ejemplo, los que estén aquí, por ejemplo, tienen una capacidad relativamente similar. Podría haber algunas diferencias en casos específicos, pero relativamente similar para resolver problemas matemáticos y sobre todo para resolver problemas estadísticos. La parte social educativa tiene que ver el mayor conflicto en este sentido social cognitivo, que es como quizá, no sé si es el menor, pero es uno muy importante, es que ustedes o que nosotros a través de la educación se nos va vendiendo la idea de que las estadísticas las matemáticas, y en este caso pasarlo a la estadística, son difíciles. Ok, puede ser más complicado que algunas otras materias, pero no es nada que nuestro cerebro no pueda resolver o no pueda aprender, si puede aprender otras cosas. Cuando ustedes, por ejemplo, aprenden otro idioma, los que aprendieron inglés u otro idioma, se darán cuenta que es un lenguaje completamente diferente, y aprenderlo, si lo pudieron aprender, pues también pueden aprender reglas de las matemáticas, por ejemplo. Los que tocan algún instrumento musical, la música tiene muchísimos componentes matemáticos, por ejemplo, ¿no? Que no los hacemos tan conscientes en el día a día. Ahora bien, dentro de las causas personales hay una evidencia muy fuerte. Por ejemplo, Gerardo Ramírez, que es una persona con la que trabajo, ha desarrollado mucho sobre esta evidencia, y muchos otros autores científicos que nos dicen que muchos de los problemas en matemáticas, y en este caso en las universidades, en estadística, tiene que ver con el hecho de cosas propias de los estudiantes. Una de ellas, bueno, es propia de los estudiantes, y también los problemas que tenemos para enseñar nosotros como docentes las matemáticas, y en este caso la estadística. Pero en el caso personal, en el caso de los estudiantes, uno de los mayores problemas, bueno, más bien serían dos, es una cuestión afectiva, y es una cuestión de la percepción hacia las matemáticas. Es decir, una parte es muy importante, es cómo vamos a través desde niños, como viendo las matemáticas como algo difícil, e incluso muchas veces nos lo enseñan como un castigo, y lo cual pues nos vamos de alguna manera condicionando a que esto sea así, ¿no? Sin embargo, hay desde muy niños, los niños ya están, desde muy pequeños ya están inmersos en las matemáticas, pero a veces nosotros como, no, hasta tal edad debes de saber ciertas matemáticas. Los niños todo el tiempo ya empiezan a hacer cálculos matemáticos, y la estadística, como les decía, como una rama de las matemáticas, pues simplemente es ordenar como información para mostrarla y caracterizar ciertos fenómenos o ciertos factores, mejor dicho. Entonces, el otro factor, que es uno de los más importantes y que actualmente se ha encontrado que tiene mucha relevancia, es un factor emocional, son las emociones, y en particular la ansiedad matemática. Las matemáticas, por la razón que sea, olvidemos de cómo se construyó nuestro concepto de las matemáticas. En este momento puede que algunos de ustedes hablar de matemáticas y todo lo que se relacione puede causar ansiedad, y eso se ha demostrado muchísimo, causan ansiedad las matemáticas. Entonces aquí es como muy importante trabajar también cómo ustedes se van sintiendo con esto, e irles mostrando de la manera más sencilla que todos ustedes son capaces de resolver o de aprender conceptos, en este caso de estadística, y aplicarlos y realmente darles una utilidad, incluso retomando algunas teorías de John Dewey, ¿no? De esta parte experiencial, que hasta que no lo logramos aterrizar a algo en concreto, que le demos un significado y luego como practicarlo, realmente no aprendemos. Si seguimos como este concepto de John Dewey, pues las matemáticas también tienen mucho de esto. Es decir, primero cómo me enfrento ante ellas, qué siento, qué son mis emociones respecto a las matemáticas, en particular si me ponen ansioso, y en este sentido pues enfrentarme a ellas, y nosotros como docentes ayudarles a que se enfrenten a ellas de una manera más sencilla, menos amenazante. También, por ejemplo,
vamos a encontrar que sí, efectivamente, las matemáticas, a diferencia quizá de otras materias, pueden crear una carga cognitiva muy fuerte, es decir, su cerebro va a ocupar como muchos recursos para darle sentido. Y en esa línea también tendremos que tener que aprender conceptos, aprender reglas, aprender fórmulas para poder resolver y que esto realmente sea una solución como mucho más sencilla para el cerebro. Entonces, la idea de por qué no aprendemos matemáticas y en este caso estadística tiene mucho que ver también cómo nos sentimos y cuál es la percepción que tenemos ante ellas. Entonces, no por decirles esto la van a cambiar esa percepción, pero la idea es de que profesor y alumnos trabajemos en conjunto para poder resolver este tipo de problemas y hacer la estadística un poco más sencilla y que demostremos que realmente no es algo que no puedan aprender. Yo le preguntaba a Robert York, una persona como de la Universidad de California en Los Ángeles, muy importante en el área de la memoria, decía, ¿por qué no, los alumnos no aprenden matemáticas, ¿no? Y decía él, pues a menos que tengan un daño neurológico, lo cual es muy raro, todos pueden aprender matemáticas y en este caso estadística de la misma manera. Más bien también hay que buscar estrategias diferentes para enseñarles. Con esto resumo la introducción a la estadística, así como la pregunta de por qué no aprendo matemáticas, si es que aplica para ustedes, que espero que no sea el caso. Y con eso me despido, esperando verlos pronto. Nos vemos. Bye.